8:33. Seguimos con el noticiero 95.7 Noticias. En este momento quisiéramos darle la bienvenida a la señora ministra, Máster Sandra Argotti. Buenos días, señora ministra. Le damos la bienvenida en Brisa Azul 95.7 de acá de la provincia de Santa Elena. Un gusto saludarlos y conversar con ustedes la mañana de hoy y llegar a todos los ciudadanos de Santa Elena. Muy bien, para entrar ya en la materia de la entrevista, usted es la ministra de la nueva cartera, es la Secretaría Técnica de la Administración de la Planificación. Por favor, señora ministra, por favor, ¿nos puede explicar en qué consiste esta nueva forma de la administración, especialmente la nueva administración de la reestructuración del Estado? En este caso, nuestras prioridades desde la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador es justamente la planificación del país. Nosotros como institución planificadora, siendo la mano derecha de la planificación de la Presidencia de la República, manejamos todo lo que es el liderazgo, articulación, trabajamos con el sector ejecutivo y también los gobiernos autónomos descentralizados y otras instituciones y entidades que manejan el país. Nuestro proceso realmente es articular a todo el país dentro de la planificación y la llevamos a la práctica a través de manejar también el bienestar de los ecuatorianos como prioridad número uno dentro de la evaluación de proyectos, de su elaboración, de su ejecución y de su impacto con la ciudadanía. ¿Estos proyectos vienen de la área pública o también del área privada? En su mayoría son del área pública. La parte que nosotros manejamos cuando hacemos alianzas público-privadas son en otra estructura, pero normalmente la parte pública es la que prima y es la más importante dentro del Plan Nacional de Desarrollo que maneja cada uno de los presidentes y el gobierno actual igual. ¿Qué nos puede decir ahora justamente que vivimos un nuevo escenario económico, los presupuestos no han alcanzado por la emergencia que tenemos? En la reestructuración del Estado está previsto la reducción del tamaño del Estado, ¿no? ¿En qué consiste esto y cuáles son las que ustedes manejan en forma directa? Porque también hay los municipios que son administración descentralizada. ¿Cómo funcionaría la reducción del Estado? Tenemos varios espacios de la optimización. Como le explicaba en el inicio, Planifica Ecuador es quien articula con no solamente el Ejecutivo, sino también con los gobiernos autónomos descentralizados. La optimización no es necesariamente la reducción. Desde el inicio del gobierno, como lo ha mencionado en varias ocasiones el presidente Lenín Moreno, ya se han eliminado 43 instituciones públicas. Esto no es un proceso de ahora como pandemia, sino al contrario, esto ya se ha venido reestructurando. El año anterior igual nosotros tuvimos un acuerdo 001 donde lo manejamos con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Finanzas y Planifica Ecuador, donde se empezó a revisar la estructuración y optimización del Estado como tal. Ya en estos meses se están fusionando 6 instituciones públicas, se eliminan 7 entidades públicas también y 11 empresas públicas entran en un proceso de liquidación. ¿Por qué empresas públicas entran en este caso? Porque la mayoría de ellas lo que han generado es pérdidas para el Estado. Y cuando una empresa ya empieza a generar pérdidas, no está siendo un constante de desarrollo. Así que hemos definido ya la fusión de algunas de estas instituciones. Por ejemplo, la Secretaría del Agua pasa a formar parte del Ministerio de Ambiente. Alrededor ya estos días hemos trabajado con el MINTEL, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Energía, Transportes y Obras Públicas, el mismo Ministerio de Cultura, donde se va absorbiendo otras instituciones para evitar la duplicidad de funciones, pero sin disminuir el servicio que hacemos nosotros a nivel del territorio. Es decir, el ciudadano es quien menos debe sentir que esta desaparición de algunas instituciones, funciones, complique sus servicios. El servicio al ciudadano siempre se está cuidando que esto llegue total y absolutamente eficiente a ellos. Entonces, en lo que se está haciendo también es fusionando varias empresas, optimizando las funciones. Exactamente, la idea es no duplicar las competencias de las instituciones. Ya, y por ejemplo, con respecto a la nueva situación, la tecnología, ahora se está viendo la telepresencia, me imagino que se va a contemplar muchos trabajos que son utilizando la tecnología a distancia, ¿no? El teletrabajo. Así.
El teletrabajo está muy fuerte precisamente por la pandemia. Lo que se ha hecho también incluso en las instituciones ya es reestructurar el teletrabajo, el retorno, que sería ya qué personas pueden trabajar en las instituciones y qué otras, especialmente vulnerables, pueden trabajarlo desde casa. Es importante saber que el personal que es prioritario debe trabajar en las oficinas y que no es porque no sea prioritario, sino cuidamos un poco su salud, ellos manejarán el teletrabajo. En cuanto a la educación también se está manejando así, a pesar de que estamos en un proceso, porque no es tan fácil llegar a todos los niños, se está haciendo a través de radio, televisiones y otros espacios más para poder manejar con mayor facilidad estas brechas y poder servir a la ciudadanía como debe ser. Sí, bueno, en la cuestión de la educación hay muchas emisoras que pueden contribuir a esto, ¿no? Especialmente este año. Porque esto todavía no se sabe cómo va a avanzar la enfermedad aquí, ¿no? Entonces, sobre esto, en la educación, aparte de utilizar las frecuencias que son gratis, ¿no? Las personas pueden abrir simplemente una señal abierta y sintonizar. ¿Se utiliza solamente medios públicos o también hay convenios con medios privados para esto? Se está realizando los convenios con medios privados. También ellos han tenido un libre acceso y facilidad para apoyar a nivel al menos territorial, donde llegar a todos los rincones del país. Es difícil llegar a todos con internet, pero la radio llega mucho especialmente en los sectores rurales nuestros de la patria. Así que se está mejorando esa eficiencia, Educación está haciendo un sobreesfuerzo para esto, lo están poco a poco procesando, realizando, estructurando para llegar a más niños y estudiantes del país. En la reestructuración del Estado, eso involucra solamente a los ministerios y también qué pasaría con las empresas que son autónomas. ¿Tienen alguna injerencia o ellos van a presentar algún proyecto para optimizar justamente la administración? Así es, ellos tienen, ¿por qué? Precisamente por su autonomía, ellos tienen que revisar cómo manejan sus propias instituciones. Pero sí es importante arrimar el hombro en este momento y hacer un análisis de qué es lo que podemos mejorar en los procesos. Como les decía, sin desmerecer la prestación de servicios al ciudadano, sin que el impacto llegue realmente en el territorio, lo que tenemos que saber es que analicemos nuestra presencia, analicemos nuestro personal y analicemos todos los diferentes lugares a los que llegamos, sin eliminar, como le decía nuevamente, nuestro servicio, ¿no? Hacemos un trabajo de una manera eficiente, no quiere decir que optimización siempre reduzco, lo que tengo que hacer es eficiente, más allá de la reducción. La eficiencia no siempre necesita demasiado personal, sino estructurarse como tal y tener un personal técnico adecuado que responda a los requerimientos ciudadanos. Ya, entonces, ustedes ya se está avanzando ahora con la fusión de algunos organismos y como usted me decía, se han eliminado algunas empresas públicas. Y estas empresas públicas que se eliminan, ¿cómo se cubre este espacio a través de tal vez de otra fusión de otras empresas que se dan estas funciones? Algunas de las empresas entran en un proceso de liquidación. El momento en que las empresas entran en una liquidación quiere decir que ellos estaban generando un gasto mayor. Se liquidan, igualmente si su personal tiene que liquidarse, ellos recibirán su indemnización correspondiente. En cuanto al Ejecutivo, nosotros estamos ya en la primera fase que hemos ya definido desde el Ministerio del Ambiente con Senagua. Ya se están terminando la época de fusión, ellos ya están trabajando. Nosotros, en cambio, hemos mantenido ya reuniones como alrededor de 9 con las instituciones que se fusionan. Una cosa es la fusión y eliminación desde el Ejecutivo y otra es en empresas públicas. Ellos son liquidación, en cambio nosotros son eliminación de 7 entidades y fusión de 6 otras públicas. Por ejemplo, estamos ahí con el MINTEL, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Energía, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Gobierno, el mismo Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, incluyendo algunas de las instituciones. Ellos absorben esas competencias porque lo pueden realizar, no es que se quita el servicio. Lo que sí se reestructura incluso es a nivel de presencia en territorio, de servicio y de su personal también. Bueno, dentro del trabajo de las empresas públicas hay algunas que son más eficientes, otras son menos eficientes. Hay activos y hay pasivos de las deudas, ¿no? Entonces, las deudas de unas con las otras, ahí la nueva fusión o las que les van a absorber,
también estarían absorbiendo las deudas, ¿no? Y esto toma su tiempo. Eso toma su tiempo, por eso es importante que conozca la ciudadanía que las fusiones y eliminaciones no se han venido estructurando a partir de la pandemia. Esto ya se han venido realizando estudios desde meses atrás. No es que nosotros podemos como gobierno tomar una decisión de elimino por hacerlo. Tenemos que hacer un estudio consensuado, un estudio eficiente que sepa hacia dónde va a ir justamente lo que ustedes comunican, deudas, lo que es también los capitales, los bienes que tengan y servicios que cada una maneja. Eso tiene que tener un proceso muy fuerte y regulado para que la articulación y el cierre de brechas sean a los adecuados con todo eliminación o liquidación en el caso de empresas. No es tan fácil manejarlas, hay que tomarse un tiempo, pero es importantísimo ya este proceso iniciado. En algunos casos tenemos 30 días y en otros 60 días, así que los tiempos son muy fuertes, pero hacerlos correctamente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de lo que es Planifica Ecuador y las otras instituciones que están involucradas en este tema también. Bueno, 60 días es muy poco tiempo para funcionar y para justamente eliminar alguna empresa pública. Dentro de todo este cronograma general, las expectativas de una reestructuración del Estado, ¿en cuánto tiempo tendremos un diferente Estado? Más o menos. Yo implico para más o menos entre agosto y septiembre. Entre agosto y septiembre. Porque en algunas tenemos 30 días donde ya nosotros manejamos la fusión. 60 días hasta que se elimine, pero muchas de las instituciones, como le digo, nosotros ya nos hemos reunido, alrededor de 9 reuniones hemos tenido en estos días, ya con los ministros y sus equipos, sabiendo qué es lo que tengo que revisar en proyectos, qué es lo que nosotros tenemos que revisar en los procesos de liquidación, y se está trabajando todo el tiempo. Nosotros no hemos descansado, pasamos hasta más allá de medianoche trabajando en este cierre, en la revisión, en la optimización de servicios, en cómo manejamos las oportunidades laborales dentro de esas eliminaciones y fusiones, la reactivación económica. Entonces son generalidades muy fuertes en criterios, incluso saber que eso tiene que ir a la reducción de costos respecto a gastos y tiempos para el ciudadano. Dentro de los equipos están muy activos en este trabajo. Sí, dentro de los presupuestos, la Secretaría Técnica también tiene un papel en la determinación de presupuestos del Estado y también en el control de otros organismos que son autónomos. O sea, no hay quienes controle la eficiencia que tenga, por ejemplo, el municipio, o recomendar por lo menos. Nosotros, dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos con ellos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Nuestros alcaldes tienen, a raíz de que ellos son electos, un año para presentar su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. En este caso, como tenían que presentar hasta el 15 de mayo, pero recuerde que todos empezamos ya la pandemia en marzo prácticamente, y todos a casa, muchos de los alcaldes tienen que trabajar en territorio. Conscientes de eso, Planifica Ecuador solicitó a la Asamblea una ampliación de ese plazo porque había que cambiarlo en la ley. Teníamos que cambiar en la ley, se pidió, y la Asamblea la aprobó un año más. Esto a nosotros nos genera la oportunidad de trabajar nuevamente con los alcaldes en que ellos tienen que reorientar sus planes. Si, por ejemplo, alguien tenía en su planificación construir una cancha, construir un parque, ellos tendrán que ahora reestructurar eso hacia donde la ciudadanía necesita, porque como una cancha acumula mucha gente, ya no va a ir en esa orientación. La tendremos que dejar para después, pero inicialmente ellos tienen que dedicarse a la reactivación productiva, a organizar sus mercados, a trabajar en las comunidades y sus mingas, en la parte productiva, en la agrícola, apoyando todo eso, incluso en todos los insumos que deben tener de bioseguridad para los trabajos. Así que nuestros alcaldes solicitamos ese permiso, la Asamblea lo dio, y nosotros también, como un consejo de utilización de suelos, les dimos la autorización para que ellos actualicen esos planes, y lo estamos haciendo en este momento. Entonces, ¿qué hace Planifica? Inicia los proyectos también desde el Ejecutivo, donde prioriza qué es lo que va a apoyar a que se desarrolle el Estado. Y luego se hace un seguimiento de que esos proyectos se vayan ejecutando de acuerdo a la planificación que cada uno fue presentando cuando iniciaron sus proyectos. Esto lo manejamos muy fuerte, planificación, por eso ahora incluso
nos encontramos cambiando el Plan Nacional de Desarrollo porque habrán muchas metas de los proyectos que no se van a poder cumplir por la pandemia que se presentó. Esto nos giró a todos, nos cambió absolutamente a la mayoría de metas de los proyectos, entonces estamos incluso reestructurando ese Plan Nacional para que los proyectos ahora vuelvan a girar hacia lo que es la parte de la movilidad humana, la protección, la salud, la educación, la protección de mujeres indígenas, de erradicación de violencia de género, va hacia muchos proyectos. Esto es lo que planifica, realiza dentro de un espacio realmente, y el otro es, también apoyamos para que los financiamientos lleguen al país en conjunto con el Ministerio de Finanzas y el Banco Central. Somos quienes decidimos y apoyamos para que el dinero tanto de la cooperación internacional como que sea reembolsable y no reembolsable llegue al país. Así que somos parte decisoria en ese espacio de cooperación y hemos traído muchos recursos que ahora ya se están estructurando para los préstamos, incluso en la banca como del Banco del Pacífico, a segunda banca también dentro de los bancos territoriales. Se están manejando como 1.2 millones que vino de España, 93 millones para los créditos, y también estamos trabajando en la política pública agrícola en este momento orientada hacia el 2030. Entonces, en la parte agrícola, esto sería, muchas personas lo están viendo como un retorno, ¿no? A explotar un poco más el recurso que lo tenemos a la mano, que es la parte agrícola. Es uno de los lugares más ricos del mundo en recursos naturales del Ecuador. Así es, en ese momento nosotros hemos visto que toda esta época de pandemia, quienes nos han alimentado han sido nuestros agricultores, quienes nos han apoyado ha sido esa parte fortísima, donde ahora que tenemos que fomentar la comercialización directa, el financiamiento especializado con ellos para tener un impulso sostenible desde los colegios agropecuarios, por ejemplo. Estamos trabajando en el Plan Nacional, como le decía, del desarrollo de la política pública agropecuaria que se proyecta el 2030. Además, tenemos nosotros las ciudades saturadas, como nos dimos cuenta, pero quien nos alimenta realmente es el campo. Entonces, los alcaldes y quienes estamos en esta estructura tenemos que buscar la manera de que nuestros campesinos y la ruralidad regresen nuevamente a trabajar y tener una adecuada planificación desde ese territorio para evitar, como nos ha pasado, porque las ciudades sin quien nos alimente, prácticamente no tenemos alimentación. Y esa es la parte importante. Las organizaciones han sido importantísimas para nosotros desde la área rural. Nuestros hermanos agricultores han sido una fase importantísima y ahora, mire, el país tiene que girar mucha más fuerza, a pesar de que ya la veníamos trabajando con los agricultores, pero ahora hay que darle mucha más fuerza a esa reproducción, digamos, productiva, a esa reproducción nuevamente de la genética vegetal que se va manejando en nuestros sembríos, en nuestras cosechas y los mercados importantísimos que debemos manejar. Bueno, dentro de su autonomía, los gobiernos autónomos, los municipios, ellos establecen la prioridad en base a un diálogo con la ciudadanía y la Secretaría Técnica recomienda o califica cómo funciona este apoyo que tiene el gobierno hacia proyectos prioritarios de la parte autónoma. En la parte autónoma nosotros somos quienes les damos a nuestros alcaldes las herramientas adecuadas para que ellos puedan trabajar en el desarrollo de los mismos. Tienen que hacer un proceso de diagnóstico, luego lo que ellos presentaron al CNE, al Consejo Nacional Electoral, cuando fueron electos su plan, ese tienen que ellos irlo aterrizando. Como ahora ya lo cambiamos, tienen que simplemente reestructurarlo y lo trabajan con la ciudadanía directa. Luego Planifica Ecuador revisa, antes de que ellos aprueben dentro de sus espacios de cada uno de los gobiernos autónomos, nosotros lo que hacemos es revisar que estos estén adecuados, primero al Plan Nacional de Desarrollo, que estén alineados con eso y también con los objetivos de desarrollo sostenible que se manejan a nivel mundial. Tenemos que ver que esos tengan el impacto dentro de esos planes. Si no lo tienen, pues devolvemos a nuestros alcaldes para que ellos reestructuren, porque sin impacto no podemos trabajarlo en el territorio. Entonces tienen que saber la realidad de cada uno de sus espacios territoriales, entonces es importantísimo, cada uno con sus características diversas, pero el manejo de herramientas de Planifica es un asesor directo para ellos, que lo vamos manejando en conjunto. O sea, es bien importante el estudio de impacto social, ¿no? que tiene un proyecto. Totalmente importante. Hay proyectos que ya están en desarrollo, o sea, hay algunos proyectos que están en construcción que tal vez posiblemente no tenían una cierta prioridad
en este escenario que ahora que es más crítico. Y también hay otros proyectos que están en la fase de estudios, que están haciendo las consultorías para hacer, como por ejemplo, podrían hacer alguna zona, alguna cancha o algo. Estos proyectos quedarían para segundo término, me imagino, ¿no? Con como esta visión que usted me está manifestando. Así es, totalmente lo que usted considera es importante. ¿Por qué no podemos darle prioridad, por ejemplo, a la construcción de una cancha? Así sea que es para el deporte, yo lo sé en su momento, pero al cambiarnos de esta realidad, tenemos que reestructurarle hacia otra parte, actualizarlo y decir, no, yo la cancha la puedo dejar para después, pero ahora tengo que dedicarme a organizar, por ejemplo, cómo hago para que mi ciudadanía pueda atender en los mercados, tener mejores letrinas, tener los servicios de agua, donde la sanitización sea la más importante, cómo voy a manejar los productos, la manipulación, así que tengo que reorientarme. ¿Por qué? Porque primero es la salud de la ciudadanía, la supervivencia es importantísima, la alimentación, y cómo debo hacer, evitar que las familias sigan el contagio y mejoremos incluso el uso de mascarillas, los insumos de bioseguridad son importantísimos, así que nuestros alcaldes tienen que cambiar a ese espacio. Y lo demás no es que no sea importante, pero lo pasaríamos a un segundo plano. Lo que antes era prioritario pasa a un segundo plano, no en todo espacio, porque otros alcaldes y prefectos sí me han comentado que ellos siguen manejando temas prioritarios como el agua, los servicios básicos de alcantarillado son importantes, pero hay otros que sí los dejan a un segundo plano y ellos se están dando cuenta que su territorio ahora presenta nuevas características, así que tenemos que trabajarlo hacia ese espacio, por eso es que se cambiaron los plazos, por eso se les dio un espacio de actualización que se estará trabajando en este momento. Señora ministra técnica de planificación, máster Sandra Argotti, esta provincia es una provincia que su motor económico es el turismo y la pesca, y también tenemos actividades industriales un poco menor con el asunto de la refinería. En estos tres aspectos, especialmente el turismo y la pesca, ¿cómo está la situación de la optimización de la administración? Por ejemplo, ¿qué teníamos nosotros y cómo hemos venido trabajando en la provincia de Santa Elena, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Salinas, el gobierno nacional había planificado invertir 13.5 millones en proyectos como Casa para Todos, educación, los grupos vulnerables y protección ciudadana, que se están manejando ahora. Luego ya tenemos alrededor de 160 millones para obras de riego, vialidad, educación, protección igual de grupos vulnerables en toda la provincia de Santa Elena. Desde Planifica Ecuador se realiza el seguimiento constante de estas obras. La intervención de los planes hidráulicos, del acueducto Santa Elena, fase que ustedes tienen ahí, el intercambiador San Vicente-San Pablo, la ruta de los cóndilos, precisamente por el tema turístico, eso es importantísimo. El mantenimiento vial, en Anconcito se han invertido alrededor de 6.7 millones para la construcción de viviendas también. El agro, que no ha quedado a un lado, en Colonche, por ejemplo, se trabajó en la construcción del sistema de riego presurizado para la comuna de La Bajadita, beneficiando como a 53 agricultores en siembra de maíz, melón, sandía. Esto fue una intervención de alrededor de $500,000, recuerdo, y otras unidades educativas. Así que al momento nosotros seguimos trabajando. Sabemos que Santa Elena necesita muchísimo la parte turística interna. Con la ministra de Turismo se está revisando, donde se está estructurando el turismo interno que sea el de mayor impacto, también con los estudios que se deban realizar, porque no podemos llevar demasiada gente a los lugares, pero no se está descuidando. Ya la planificación turística se está dando dentro de este ministerio para que volvamos a reactivar esa zona. La zona turística es importantísima porque eso es el sostén de muchas familias, estamos totalmente conscientes de eso, pero los planes son con la bioseguridad. Eso ya se está manejando muy de cerca, como repito, con el Ministerio de Turismo y otros, incluso con Cultura. Se está manejando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Vivienda para saber cómo vamos a ir llegando. La hotelería es importantísima ya, así que eso se está igualmente reestructurando de cómo se va a ir atendiendo, y quienes deben prepararse son los dueños de esos lugares, cómo van a recibir al turista interno. En este momento no vamos a poder tener todavía el turista extranjero, pero sí el interno, donde incluso se van a ir manejando costos, beneficios, y la parte turística se está realizando planes de cómo estamos
visitando lo nuestro y también comprando lo nuestro. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Usted, señora ministra, usted tenía un proyecto o un plan de hacer un recorrido aquí en la provincia. ¿Cómo está Sí. esta agenda? Estoy ahora en Guayaquil. Bien. El día de mañana estaremos nosotros en la provincia de Santa Elena haciendo los recorridos todos estos días. Estaremos hasta el día sábado, justamente. Ya, entonces Así que vamos a recorrer porque nosotros también Planifica se mueve a territorio. Sin nosotros observar el territorio no podemos planificar para el país. Así que estamos en ese momento dejando el escritorio y trabajando ya hace un mes en el territorio, recorriendo todo el país porque a nosotros nos compete todo el país. Hemos estado en Chimborazo, en Carchi, ahora estamos en la provincia del Guayas, estaremos también en Babahoyo, en Santa Elena. Vamos a hacer los recorridos incluso con nuestros prefectos, nuestros gobernadores, para saber la realidad y de acuerdo a eso ir integrando los proyectos de los recursos que han venido al país ya para poder apoyarnos en los proyectos post pandemia y pandemia también. Bueno, lo que yo creo que aquí en Santa Elena lo que hace falta es la evacuación de aguas servidas, en sectores Así falta es. agua potable, la salud, y reforzar un poco los centros de salud de ciertas zonas, ¿no? Eso es lo que aquí justamente hay este problema también. Totalmente de acuerdo. Hay gente que de vive, acuerdo, nosotros vemos. sí, hay gente que vive muy hacinada, ¿no? Especialmente en el sector de Santa Rosa. Entonces, usted mismo podrá constatar cuando venga acá a Santa Elena, en los puertos pesqueros, tal vez darles algún protocolo de trabajo, ¿no? Porque la gente se amontona y como tenemos esta enfermedad todavía no definida, entonces es un punto crítico, ¿no? Crítico. Y eso tenemos que apoyarnos, arrimar el hombro en este momento con nuestros alcaldes en conjunto. Ese es el gobierno, alcaldías y otras entidades, incluso privadas, que deben apoyar para que el regreso de nuestros ciudadanos a su trabajo, porque también ellos necesitan alimentarse, pero con los temas de bioseguridad. Tiene que destinarse no solamente recursos, sino también temas educacionales y saber que la responsabilidad viene desde la ciudadanía también. Apoyar, no solamente esperar, recibir, sino apoyar para que esta corresponsabilidad sea en conjunto. Tenemos que nosotros cuidar a nuestras familias, por lo tanto, es importante obedecer las normas del cuidado de salud. Saber que sí tenemos que trabajar, pero con los cuidados, teniendo un poco de paciencia, la distancia, y nosotros estaremos con los recursos dentro de, como les digo, ya se ha destinado algunos de ya, y con los alcaldes vamos a trabajar muchísimo, muy de cerca. Bueno, usted me ha manifestado que va a haber los créditos, ¿no? Directamente a los... Sí, están dados los créditos directamente. Muchos de los de las alcaldías ya han recibido y están recibiendo los créditos a través del verde, por ejemplo. Ya. Ahora lo que está llegando son los 93 millones iniciales que a través del Banco del Pacífico para los ciudadanos en casa, las asociaciones. Ellos pueden acercarse a hacer los créditos para poder reactivar su producción. Igual tenemos que revisar porque hemos traído ya los recursos al país, como 500 millones del Banco de Fomento, 300 del Interamericano, de la Corporación Antifomento son como 350 millones, el Banco Mundial 500 millones, pero eso nosotros tenemos que destinarlos en forma ordenada, que realmente apoye a la pospandemia, con proyectos que tengan un impacto en la ciudadanía. Qué bueno que empiece a venir dinero del extranjero. Señora ministra, le damos, pues nos despedimos. Yo sé que usted tiene una agenda también, entrevistas en otros medios, me parece que tiene con Fragata enseguida, ¿no? Así es, sí. Ya, entonces, bueno, estamos a las órdenes acá, lo que nosotros somos es la comunicación, la concientización hacia la ciudadanía, pues estamos abiertos para cualquier otra oportunidad poder conversar. Le agradezco. Muchas gracias, le agradezco a usted también. Muchas gracias. Buenos días. Un buen día, gracias, hasta luego.